de la forma más rápida posible. El segundo es la composición de la leche, hormonas y lactancias, las rutas sintéticas, y vamos a hablar acerca de Hamlet y microbiota como puntos extra. Y bueno, pues resulta que las recomendaciones por todas las instituciones pediátricas, esto incluye la OMS, la AEPED, la Asociación Americana de Pediatría, la mexicana, recomiendan que la lactancia debe de ser por 6 meses de forma exclusiva y continuarla 2 años o hasta que la madre y el niño deciden. Aquí hay algunos puntos importantes a tratar. Uno de ellos es respecto a ENSANUD. En ENSANUD podemos ver que ha aumentado la frecuencia de lactancia materna en el último año, y cada vez, obviamente hay mucha diferencia entre medios rurales y medios urbanos, pero cada vez estamos teniendo más difusión también sobre la información, lo que hace que la gente se empiece a pegar a lactancia por lo menos durante los primeros 6 meses de vida. Y bueno, en la revista Nature y Science Advance publicaron sobre calcio y elementos trazas que indican la dieta y la lactancia en varios homínidos. Este estudio es muy interesante, es más acerca de antropología, donde vieron Paranthropus robustus y Australopithecus africanos y el Homo neanderthalis, demostrando que el Homo neanderthalis fue dado por más tiempo hasta el nacimiento de los molares permanentes. Esto lo usaron específicamente pensando en que tuvieran, mientras más evolucionado es el homínido, mayor tiempo de lactancia debería de tener. Por ahí hay algunas referencias que también mencionan que el niño debe de ser amamantado hasta que alcanza 1/3 del peso del padre del mismo sexo, pero el peso sano, pues. Entonces, por ejemplo, si hay una niña que la madre pesa 60 kilos, pues entonces 1/3 de los 60 kilos debe de ser amamantado y sería como alrededor de los 15 kilos más o menos, que podría variar entre los 4 y 5 años más o menos. Y, a ver, permítanme, sí. Con respecto a la composición de la leche materna, bueno, la grasa puede ser de 3.8, esto puede tener variaciones, todos estos compuestos pueden tener variaciones dependiendo de la edad gestacional, el estado de lactancia, el índice de masa corporal, el ciclo circadiano incluso, entre otros factores. Y, por ejemplo, aquí algo importante es respecto a la lactosa. La lactosa en la primera fase o en el calostro es más baja y va aumentando, pero también se asocia a una disminución en la lactasa en el intestino del niño recién nacido, que va en incremento. Entonces, la lactosa no solamente tiene una función prebiótica, sino que también nos va a funcionar como un osmótico que va a favorecer las primeras evacuaciones del niño y aparte nos apoya con el desarrollo cerebral y la absorción de algunos minerales como el calcio. Y bueno, las proteínas son variables, aquí depende mucho específicamente de la dieta de la madre y el agua que llega a ser hasta el 80%. Las kilocalorías van a variar, hay algunas referencias que dicen que varía entre 16 y 26 kilocalorías por onza, en promedio pudiéramos decir que 70 calorías por decilitro. Y también hay variaciones de la lactosa, de la grasa, del nitrógeno en varias horas durante el día. Es decir, tenemos que aprender a conocer que es un tejido biológico y como tal no es constante, sino que es variable según, como todas nuestras variables, tanto metabólicas o como nuestra presión arterial, nuestra glucosa, etcétera, esto todo el tiempo variable. Interesante, por ejemplo, es que por la noche puede haber un pico de lactosa y empieza la disminución de grasa, pero hay un aumento en el triptófano que nos va a ayudar a desencadenar el sueño, pero el aumento del triptófano es en la madre y se transmite a través de la leche materna, entonces favorece el sueño de ambos, tanto de la madre como del niño. Y bueno, con respecto a las etapas de la síntesis de la lana, pues vamos a tener lactogénesis 1, 2 y la lactogénesis 3 o lactopoiesis. Génesis 1, pues inicia la producción de proteínas, grasas y carbohidratos que no salen o no son expulsados de forma adecuada por el efecto de la progesterona, que va a mantener la leche dentro de la célula. Entonces, si aquí ven esta imagen, pues se ve un lactocito con secreción láctea englobada. Y
bueno, no se elimina la lactosa a través de la leche hasta a partir de del 3 semanas antes del parto, empieza a haber un poco de salida de leche a través del pecho, pero esto hace que la lactosa se termine eliminando por la orina. Entonces, si sacamos azúcares reductores en una madre embarazada en el último trimestre, pudiera ser positivo para la lactosa y ser totalmente normal, no por algún trastorno metabólico, por ejemplo. Y hay una mayor cantidad de sodio en la leche, en el calostro, a partir de la lactogénesis 1. Esto tiene varios fines. Por ejemplo, en prematuros evitaría una deshidratación y va a favorecer también la retención de líquidos en el niño, y esto también tiene mucho que ver con el efecto de la progesterona. Y bueno, empieza también la actividad enzimática. En la lactogénesis 2, que va a ser de 48 a 72 horas del nacimiento o de la salida de la placenta, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si no sale la placenta no se va a desencadenar por completo esta generación de la leche, pues. Y desaparecen los receptores de la progesterona. Entonces, eso va a hacer que haya una salida copiosa de la leche y va a empezar una formación más continua de la leche materna. Y bueno, aquí se ve, por ejemplo, el retículo endoplásmico, aquí se alcanzan a ver algunas gotitas de grasa, o gototas, mejor dicho, y unas vesículas de secreción, y esta sería no sé si se ve mi cursor o no se ve. No lo veo. A ver, déjenlo. Ok, entonces aquí se ve la membrana apical, y esta es la forma en la que se vería liberadas, por ejemplo, las gotas de grasa, la actividad del retículo endoplásmico y las vesículas de secreción. Y bueno, en la lactogénesis 3, o mejor dicho, lactopoiesis, allá hay una producción ininterrumpida mientras haya estímulo. La succión va a liberar TSH y esto va a provocar una generación continua también de prolactina, que va a estimular la formación de leche, y hay una formación de hasta 1200 mililitros al día. Sin embargo, hay una hormona que se llama factor inhibidor de la lactancia y tiene muchos efectos o efectos importantes sobre el epitelio de la madre. Entonces, este efecto, ¿cuál es? Bueno, que si se mantiene distendido el lactocito, entonces, perdón, el alvéolo, empieza un proceso inflamatorio en el que el factor inhibidor de lactancia empieza a actuar, y entonces dice, bueno, aquí no hay salida de la leche, eso quiere decir que no hay necesidad de extracción, tenemos que disminuir la producción, y entonces hay una retroalimentación negativa y se disminuye la producción de leche. Esto puede verse hasta con un día, por ejemplo, que la madre se vaya a trabajar, puede disminuir la producción de leche, pero se puede reinstaurar con extracciones posterior a este tiempo, o en su caso, evitarse con extracciones adecuadas durante el tiempo en el que el niño no sea amamantado o la madre no pueda estar cerca del niño. Y bueno, cuando nos encontramos en la lactopoiesis, los inhibidores de la producción de leche, por ejemplo, como la bromocriptina, no necesariamente son efectivos, pues el efecto de la succión y de la prolactina desencadenada por la succión es mucho más fuerte que el efecto de la recaptura de dopamina que tiene, de dopamina o serotonina que tiene el inhibidor de la lactancia, como en este caso la bromocriptina. Y bueno, las influencias de las hormonas en la lactancia. Este tema es como muy complejo, hay un montón de hormonas que tienen influencia sobre la lactancia desde el embarazo. Entonces, por ejemplo, se habla acerca de mamogénesis, o cómo empieza a desarrollarse la glándula mamaria durante el embarazo, cómo hay una producción de glándulas alrededor del pezón, cómo empieza a prepararse con secreción de sebo. Y por ejemplo, el pezón tiene olor a líquido amniótico, lo que asegura que el niño se pueda pegar al pecho, y aumenta el tamaño del pezón también por efecto hormonal, con fin de que sea un efecto visual de diana. Y bueno, aquí podemos ver cómo la progesterona, por ejemplo, se mantiene alta durante el embarazo. Esta va a inhibir la lactogénesis y va a estimular la secreción de dopamina. Va a competir con los receptores de corticoideos de la mama, que también favorecen la salida y la producción de leche y una relación estrecha con la prolactina, y va a inhibir la síntesis de receptores de prolactina, lo que va a evitar que salga la leche.
Entonces, el lado derecho van a ver ustedes el tipo de lactogénesis en el que participa cada una de las hormonas. Después, bueno, los estrógenos van a tener un incremento progresivo hasta el parto. El parto es esta línea y después una caída abrupta. Esta va a aumentar los receptores de prolactina, por eso aumenta durante el embarazo. Y va a regular la secreción de prolactina también y va a actuar de forma sinérgica con glucocorticoides y prolactina. Y la prolactina, pues, induce la transcripción y traducción en el retículo endoplásmico rugoso, no solo de glóbulos grasos, sino también de proteínas, y va a favorecer la secreción láctea estimulada también por la TRH. Y los glucocorticoides, bueno, se van a mantener estables, pero posteriormente van a tener un pico elevado. Esto, pues, por el efecto proinflamatorio también que tiene el parto, y va a favorecer el desarrollo del retículo endoplásmico rugoso en el lactocito, que es la célula productora de leche, y en el aparato de Golgi, y del aparato de Golgi, perdón, y la transcripción génica de la síntesis de proteínas estimulado con la prolactina y otras hormonas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo sí, Carmina, es que me quedó un poquito la duda, no sé si te escuché bien. Entonces, en caso de que tengamos una mami que tenga retención de restos placentarios, ¿la lactogénesis 2 se va a atrasar? Sí, Ok, sí, ahí gracias. se va a atrasar. Por ejemplo, en esto que tú comentas también es muy importante porque ahorita hay muchas modas de repente muy extrañas y una de esas modas es la placentofagia, que después del parto se come la placenta y la placenta pues tiene progesterona y hormonas que pudieran inhibir la lactancia. Entonces no es recomendado. Mi recomendación, por ejemplo, cuando preguntan los pacientes sobre la ingesta de placenta, les digo, pues yo creo que a lo mejor mejor dicho, no te la comas y mejor que te inviten a comerte un buen ribeye, ¿no? Y bueno, hay otras hormonas. Está la insulina que va a influir en la lactopoiesis y en la lactogénesis 2. Esta tiene una relación negativa con la producción de leche. Hay esteroides adrenales que van a estimular la lactopoiesis, influyen en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y electrolitos. La hormona del crecimiento que va a controlar el uso de nutrientes de la dieta por parte del organismo y estimula la actividad del lactocito. Aquí es importante porque muchas veces dicen que no influye la dieta, sino más bien la composición corporal de la madre, y la respuesta es que influyen ambas. O sea, no podemos decir que no influye porque es un compuesto biológico cambiante constantemente y siempre va a haber influencia. Y hormonas tiroideas que, bueno, van a estimular la síntesis láctea y la síntesis proteica y el metabolismo del calcio y el fósforo. Y la paratormona que va a aumentar la concentración de calcio y su absorción y de la síntesis láctea. Hay que recordar, bueno, que la elevación de insulina, la resistencia a la insulina van a generar el síndrome metabólico y esto también se asocia a alteraciones en la producción de la leche. Esto es importante porque va a haber madres que van a estar con sobrepeso o resistencia a la insulina o diabetes y ellas sí pueden tener un retraso en la salida de la leche por el efecto negativo que tiene la insulina sobre ellos. Y bueno, la hormona de crecimiento va a estimular la actividad de la célula productora de leche y el hipotiroidismo obviamente también puede afectar la producción de leche. Entonces, no es nada más como les dicen en la sala del posparto, ¿no? Que le dice la enfermera, pégatela, 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 y quiere que con eso va a salir la leche, sino hay un montón de factores que influyen, sobre todo en este país donde tenemos tantas mujeres con sobrepeso y obesidad. Y bueno, la oxitocina. Aquí la oxitocina es la hormona del vaciamiento de la leche. Es una de las hormonas galactopoyéticas más importantes junto con la prolactina. Va a asegurar el vaciamiento de la leche del pecho. Se produce en la hipófisis posterior, es productora y los receptores van a aumentar a partir del tercer trimestre y en los 5 días postparto. Si se fijan, aumentan en el tercer trimestre. Aquí esto es importante porque también está descrito por la OMS la lactancia que se llama lactancia en tándem. La lactancia en tándem es cuando la madre está embarazada pero tiene un niño que aún es un lactante, es decir, un menor de 2 años. Entonces muchos médicos indican, y nutriólogos y personal de salud, que se suspenda la lactancia por el efecto sobre el miometrio y que puede desencadenar trabajo de parto. Esto no está indicado porque los receptores se encuentran hasta el tercer trimestre y sobre todo en los 5 días posparto. Entonces no habría mayor riesgo de desencadenar un parto prematuro o un aborto, a menos que la mamá ya tenga
algo que esté desencadenando, como infecciones de orina, infecciones cervicovaginitis o procesos infecciosos en general, o una amenaza de parto de origen desconocido. Y bueno, va a efectuar la salida de la leche y va a actuar a partir de 30 a 40 segundos después de que el niño se empieza a pegar sobre las fibras miopiteliales de la mama, generando contracciones. Esto origina el efecto eyector de la leche. En algunas mamás, bueno, aquí un dato importante es que la glándula mamaria se considera como una glándula sudorípara super mega ultra evolucionada. Entonces, no todas las mamás van a salir como fuentes europeas los chorros de leche, bañando a todo, ¿no? Entonces, esto, si la mamá no suda tanto, no va a tener ese chorro de leche potente, salvo en la boca del bebé. No va a gotear tanto, y esto no, o sea, que gotea o no gotea no es un indicador de que tenga o no tenga leche, sino el aumento de peso en el bebé y algunos otros factores e indicadores de una buena toma de leche. Y la oxitocina puede originar cambios en la mamá, como alteraciones en la presión que pueda disminuir un poco y también un efecto un poquito de sueño o relajación. Entonces muchas mamás dicen, necesito vitaminas porque me siento mareada cuando amamanto, y eso no quiere decir que necesite vitaminas, sino el efecto de la oxitocina sobre su sistema en general. Y bueno, con respecto a los métodos hormonales de producción de leche, pues los centros están en el hipotálamo, y la oxitocina va a estar en la pituitaria posterior y va a actuar, como dijimos, en las células miopiteliales, pero por este lado vamos a tener la disminución del LH y FSH, lo que va a ocasionar la amenorrea lactacional. Aquí es importante hacerlo saber que para asegurar que sea un método anticonceptivo, que obviamente no es fiable, tiene que tener por lo menos 8 a 12 tomas por día, incluyendo tomas nocturnas, y no haber dado en ningún momento fórmula ni ningún otro sustituto de leche humana o agua o alguna otra cosa. Y bueno, la prolactina va a actuar sobre la síntesis de leche y juntos van a tener la eyección de leche, que se va a estimular por la succión al pecho del. Y puede haber factores externos que desangren desde los centros cerebrales la salida de la leche, como el olor de bebé, el sonido, es decir, el llanto y el estrés. Un ejemplo es que las madres, cuando se trabajan y se separan del niño, si ven o escuchan a otro niño llorar, pueden tener una salida espontánea de la leche. Y bueno, vamos a pasar ahora a las rutas sintéticas. Esta esquema mucho porque más o menos nos pone cómo es la glándula mamaria y lo que vamos a ver, cómo es el lumen en el alveolo y ya dentro de la célula, qué es lo que veríamos acá. En esto, pues también es importante hacerles saber, bueno, que en el embarazo por la progesterona, pues no va a haber la salida de la leche, como ya comentamos, o la salida va a ser muy escasa, y al no excretarse, bueno, pues vamos a tener la salida entonces de la lactosa a través de la orina de la madre. Y los celulares suelen estar cerrados, pero hay uno, y eso genera un aumento en los electrolitos que va a dar lugar a rostro, y suele ser rico en betacarotenos, inmunoglobulina A y lactosa, que van a ser suficientes para tener un efecto inmunoprotector en el niño, pero también un efecto osmótico que haga que el niño evacúe. Y se sugiere que en la lactancia hay un efecto proinflamatorio al distenderse el alveolo. Es constante lo que va a generar el paso constante de inmunoglobulinas y factores inmunológicos activos a través de la mama. Y esto, bueno, durante la succión vamos a tener también un efecto proinflamatorio constante que va a favorecer el paso de inmunoglobulinas a través de la célula. Y bueno, ahorita lo voy a explicar eso más a profundidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la célula del lactocito los diferentes tipos de organelos en la célula y qué es lo que vamos a ver que se sintetiza en ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos la mitocondria, que estas suelen migrar como hacia el centro para aumentar la producción de energía en el centro, porque vamos a tener el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi
trabajando como a 1000 por hora para la síntesis de lactosa, de proteínas, de grasas y de el empacamiento de caseína, lo que nos va a originar la formación del complejo Hamlet, de lo que vamos a hablar más adelante. El DNA, pues, en el centro y va a tener un aumento en la síntesis de DNA y de RNA para la traducción de proteínas y de otros compuestos, que también vamos a hablar de esto un poco más adelante. Y bueno, pues la célula va a producir todos estos, bueno, va a tener un aumento en la producción de glucosa por la oxidación hacia piruvato. Va a haber la síntesis de glicerol P y de glicerol fosfato, la síntesis de ácidos grasos, de NADPH y de la activación de aminoácidos para la síntesis de proteínas en el citosol, etc. Y bueno, en esta tabla es donde les menciono justamente cómo hay un montón de síntesis de diversos tipos, que son exocitosis, secreción de lípidos, transporte de membrana, la transitolítica y la paracelular. Y bueno, los efectos de que durante la succión, bueno, las células se van a polarizar, se van a rodear de mitocondrias en el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso y sus discitosomas, que son membranas apiladas, rodeadas de una red tubular por muchas vesículas, van a empezar a constituir el aparato de Golgi y van a aumentar la producción de lactosa y de varios subproductos. Y bueno, durante la lactancia va a haber mayor flujo de electrolitos, glucosa y lactosa, que van a permitir el flujo de la leche. Van a tener, por ejemplo, aquí en el aparato de Golgi, que vamos a ver las vesículas secretoras, van a excretarse junto con calcio, fósforo, citratos y proteína de la leche. Aquí es importante hacer saber que la lactosa va a funcionar como para mantener como prebiótico para una microbiota intestinal sana, y también favorece la absorción de calcio y de magnesio y el desarrollo del encéfalo. Los lípidos, acá los lípidos que van a venir pues desde la formación de ácidos grasos, de glicerol, de acetato y de beta hidroxibutirato, y se van a formar unos glóbulos de grasa, vamos a amar más profundo adelante, y estos glóbulos de grasa van a estar envueltos por la membrana, por lípidos y proteínas de la membrana del lactocito. Y esto pues tiene factores súper importantes en el desarrollo cerebral del niño. Los electrolitos van a pasar a través de canales específicos. El agua va a pasar tanto como por los canales como por los espacios intracelulares. Bueno, hay salida de inmunoglobulinas a través de la célula, pero también a través de los espacios intracelulares. Y hay secreción no solo de IgA como nosotros lo creíamos, sino también de IgG. Y bueno, creo que más o menos ya hablé de esto. Bueno, ahora con respecto, igual, las vías exocíticas por medio de vesículas secretoras, vías de secreción de lípidos y los transportes de iones. Estas esquemas me han gustado mucho y decidí compartírselos. En por ejemplo, vamos a ver cómo puede pasar el calcio a la célula, va a ir al retículo endoplásmico, y en el retículo endoplásmico va a empezar a formar la caseína, que se puede unir a la lactosa también en el retículo endoplásmico con la unión de calcio de algunos otros azúcares, que es la glucosa y galactosa, y también va a interferir la galactosiltransferasa para la formación de la lactosa, pero no solamente de la lactosa, sino de oligosacáridos de la leche humana, de los cuales también vamos a hablar más adelante. Y bueno, también el paso de los lípidos y cómo se cubre de la membrana de la célula. Y el paso de los electrolitos, que lo vamos a ver a través de canales de calcio hacia el lumen. Y bueno, tenemos aquí también la señalización del lactocito. Esta se da específicamente a través de la prolactina. La prolactina se va a unir a receptores específicos en la superficie del lactocito y va a iniciar a través de esta la transcripción de genes para la secreción de proteínas, incluyendo caseína, lactoalbúmina, etcétera, y proteínas del suero, y va a iniciar en el embarazo y va a continuar en la lactogénesis. Entonces se une al receptor, el receptor es activado por quinasas por medio de STAT5, que es un traductor y activador de la transcripción, y al ser fosforilado en su fracción, es fosforilado en su fracción de tirosina,
y esto va a inducir la transcripción específica de varios genes que están encargados de la división celular, de crecimiento y proliferación celular, de apoptosis, diferenciación e inflamación, y también, aquí es algo muy importante, es un contrarregulador e inhibidor de oncogenes. Pero no solamente esto, sino que cuando termina la lactancia va a inducir la apoptosis para la regresión de forma estática de una forma de la mama. Y en la lactogénesis 3 hay unión de la prolactina al receptor, y esto va a generar la actividad, un aumento en la actividad enzimática para la actividad secretora en el citoplasma, en la secreción de lactoalbúmina, grasa y lactosa en el retículo endoplásmico rugoso, y la producción proteica en los ribosomas, y la vacuolización para la expulsión de todos estos productos. Y bueno, el cortisol también es importante señalar que aumenta durante la succión, y también va a actuar de forma positiva como en un señalizador para la prolactina, para la expresión de la prolactina y para la regulación de los genes, y la progesterona pues es todo lo contrario. Aquí, otra cosa de las cosas importantes y como increíbles es la modificación celular en la mama. Entonces, por ejemplo, ante la succión, las células que originalmente son cuboidales se van a convertir en cilíndricas, van a alargarse y van a expulsar todos los productos que se empezaron a generar desde esta parte, y la célula se llena también de agua para expulsar estos líquidos. Lo primero que pasa es que se llena de agua y lo primero que se expulsa es agua y también proteínas. Y en la parte final se empiezan a excretar más proteínas y los glóbulos de grasa. Y posterior va involucionando hasta la fase de reposo, que otra vez se convierten en células cuboidales. ¿Esto qué importancia tiene? Tiene mucha importancia en las fases de la lactancia, del amamantamiento, porque muchas veces se les dice que amamanten 10 minutos y 10 minutos de cada pecho, pero lo que se debe de hacer es que se debe de dejar hasta que el bebé suelta la mama, porque esta succión es gradual y tiene diferentes fases. Primero son una succión fuerte y rápida o un chupeteo fuerte y rápido que va a estimular el alargamiento de las células a cilíndricas y la salida de agua y de electrolitos y proteínas, y después es una succión más profunda y más larga que va a favorecer la salida de grasas. Entonces, si nosotros frenamos y ponemos tiempo, el bebé no va a tener una ingesta adecuada de grasas y puede tener diarrea explosiva, porque en la primera fase va a tener más expulsión más salida de lactosa, del lactocito, y eso puede modificar las evacuaciones del niño, que puede generar confusión con trastornos gastrointestinales funcionales, o en su caso que puede generar confusión con intolerancia a la lactosa, cuando realmente es una mala técnica de la lactancia. Y esto ocurre a partir de 40 segundos posterior a la toma, al inicio de la succión, y el citoplasma se va a estriar ante la formación de leche, y la fuerza de succión, como les comento, va a aumentar hasta generar este efecto. Y bueno, ahora con respecto a la formación del calostro, el calostro pues inicia entre la tercera y cuarta semana previas al parto. Como comentamos al principio, tiene un montón de células y leucocitos maternos, hasta 10 a las 6, y que van a ser inmunológicamente activos. Estos van a pasar desde la membrana basal y pueden pasar entre los espacios o a través de la célula, y bueno, tienen efectos importantes en el desarrollo inmunológico del niño. Quiero decirles que mucho de lo que les estoy hablando no solamente está descrito, o bueno, está descrito de forma joven o nueva en humanos, pero ya hay muchos antecedentes, y quienes primero lo han estudiado a profundidad realmente son los veterinarios, y son los que tienen más información al respecto. Y bueno, el calostro también va a tener una serie de factores antiinflamatorios y antimicrobianos, como la lactoferrina, la enzima de proteína antimicrobiana, la lactoferrina, la enzima, la lactoperoxidasa, la lisozima, y que tienen efectos específicamente antimicrobianos y antiparasitarios. También la IgA, que protege de forma específica contra parásitos. Esto hace que sea muy difícil que cuando están con lactancia materna exclusiva tengan los niños parasitosis, o sea, casi imposible.
Y algo importante que hay que ver es que a la hora de verlos al microscopio, por ejemplo, las heces de un niño, se pueden confundir los glóbulos de grasa por la refringencia de la luz con huevecillos de entamoeba, conquistas, perdón, de entamoeba histolítica. Y bueno, para llevar la IgG sérica circulante, pues la célula epitelial mamaria va a expresar el receptor específico neonatal FcRn, que este va a permitir, o sea, hay receptores específicos solamente en la lactancia que permiten el paso de esta inmunoglobulina a través del lactocito. Y algo importante es que estas inmunoglobulinas están súper protegidas para funcionar en un pH menor a 6.5 y ser también tolerantes a las enzimas pancreáticas, que son muy bajas también durante los primeros 6 meses de vida. Y las células alveolares van a dejar de expresar este receptor al inicio de la lactancia, probablemente en respuesta al aumento de las concentraciones de prolactina en la mama, pero va a haber un aumento simultáneo en la IgA y pues que protege también específicamente contra E. coli enterotoxigénica junto con la lactoferrina y algunos otros compuestos inmunológicos específicos del calostro. Y bueno, ahora, van a decir, bueno, ¿y aquí qué tiene que ver la leptina? Un montonal. No sé casi ni cómo expresarlo porque es algo súper complejo. Hay que recordar, bueno, que la leptina es una proteína glucosilada de 67 aminoácidos y 16 kilodaltons. Su receptor es el OBRB y tiene niveles altos al inicio de la gestación que posteriormente descienden y a mitad del embarazo y se mantienen bajos hasta la finalización de la lactancia. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que, bueno, ya saben que es producida por adipocitos, por el hipotálamo, el ovario, la placenta, pero se sabía poco acerca de la glándula mamaria y esto se vio específicamente en vacas y después se vio también en humanos. Resulta que las vías va a señalizar las vías de fosforilación de las moléculas YAC2, que es la yasusquinasa 2, que señaliza la multiplicación celular y va a ser fosforilada en los residuos de tirosina. Esta va a actuar en el STAT3. Los STAT nos van a funcionar como unos factores de transcripción o proteínas activadas que son proteínas activadas por fosforilación también de residuos de tirosina en respuesta a varias citocinas o factores de crecimiento, específicamente ya dijimos que del JAK2, y va a funcionar como un regulador transcripcional que puede activar la vía de apoptótica también, y por lo que influye mucho en la migración celular, supervivencia y apoptosis, expresión génica para fase de la respuesta aguda. La molécula IRS, aquí está, la IRS, esta va a activar a la MAPK o quinasa para la transducción de señal por receptores de tirosinquinasa y a la PI3K, que esta va a desencadenar la transcripción para la proliferación celular y la oxidación de ácidos grasos dentro del citosol. Y con estos, bueno, las proteínas se han encontrado por el momento 5 mecanismos de acción dependientes de la hormona de crecimiento para el desarrollo neurológico, la cresta neural, pero hay muchas cosas por descubrir, sobre todo con respecto a la lactancia. Y bueno, la leptina va a tener un papel importante en el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria, por eso tenemos niveles altos al inicio de la gestación, pero y también en la proliferación celular, pero se ha visto también en modelos animales, específicamente en hembras que con dietas energéticas muy altas se va a inhibir el desarrollo de la glándula mamaria por unión de la leptina con el receptor OBRB y va a inhibir la secreción del factor de crecimiento insulínico y va a afectar entonces de esta forma el desarrollo mamario. Y en la mamá, al parecer, no ejerce relación con el ingreso de la glucosa para la síntesis de lactosa, pero sí hay una disminución de la leptina en la mujer en los primeros meses de la lactancia y esto va a favorecer la diferenciación en el tejido epitelial y va a activar también la señalización para la formación de caseína a través del JAK y el STAT5, no solamente el STAT3, y aumentar la apoptosis cuando hay la involución mamaria también. Entonces es como un montón de cosas. También en modelos animales se sugiere que la leptina en el calostro no solamente va a regular el apetito, sino que tiene también efectos en el lactante, termorreguladores, tiene efectos de citoprotección de mucosas,
protege contra efectos antiinflamatorios y actúa sobre la secreción de gastrina, somatostatina y la proliferación de células intestinales y la modulación de citocinas, el tamaño del timo, activación de monocitos, macrófagos, etcétera, y en neonatos humanos se ha visto la asociación en la disminución del riesgo de obesidad por la regulación de la hambre y saciedad. Esto aquí es importante porque pudiera ser un punto para los que tienen este tipo de protocolos del patrón de alimentación en lactantes amamantados es diferente a niños que son alimentados con fórmula, debido a que no hay un efecto de la leptina sobre ellos. Pasando con los lípidos, bueno, van a haber ácidos grasos provenientes de la síntesis de células epiteliales mamarias, esterificados en los triglicéridos de las lipoproteínas que van a circular en la sangre, es decir, provenientes de la dieta. Va a haber ácidos grasos no esterificados que circulan en la sangre, provenientes de la movilización de las reservas corporales de la madre. Entonces, no es solamente la reserva de la madre, sino de la ingesta que pueda tener, ¿no? Y hay que mencionar, por ejemplo, que durante el embarazo se forman de 4 a 6 kilos de grasa en caderas y piernas de la madre, específicamente, que estos son utilizados para asegurar la lactancia en los primeros 6 meses. Casualmente, si se fijan, la ingesta promedio de lípidos del niño a través de la leche materna es de 21.4 gramos por día, que suele ser hasta 4 kilos entre el nacimiento y los 6 meses de edad, lo cual parece hasta coincidencia, ¿no? El aumento de grasa del madre localizada específicamente en caderas y piernas con la ingesta del niño. Entonces, más o menos es el tiempo también de recuperación del peso cuando hay lactancia materna exclusiva. Y hay síntesis de nuevo realizados a partir de acetilcoenzima A en el citosol y posterior el paso al retículo endoplásmico en respuesta a la síntesis de los triacilgliceroles o triglicéridos. Esta es una tabla de los triglicéridos y la variación que tienen a través de la edad, de los ácidos grasos, perdón, a través del tiempo en la leche materna. Esta es una serie donde usaron creo que como 10 madres. Y si se fijan, hay una disminución progresiva del DHA, el ácido linoleico, a través del tiempo, sobre todo a partir de los 6 meses. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se tiene que iniciar la alimentación complementaria y muy probablemente se tenga incluso que suplementar DHA. Y hay por ahí algún estudio que menciona que los niños de madres que están suplementados, y tanto madre como niño con DHA, pueden tener 2 puntos de coeficiente intelectual extra sobre el heredado, pues. Y cuando se da lactancia prolongada por más de 2 años, tienen hasta 4 puntos extra. Entonces, pues un niño suplementado y con lactancia prolongada o más de 2 años, pues imagínense. Y bueno, otra vez con las tablitas, aquí están como todos cada uno de las cositas que van a ver aquí, de cómo pasa los ácidos grasos a través de la célula y que, bueno, o cómo son captados y van a empezar la formación. Bueno, la mitocondria se va a formar acetilcoenzima A y se va a transformar al citosol, después va a ser carboxilado para convertirse en malonilcoenzima A y con la biotina como coenzima y va a ser estimulado por citrato de insulina e inhibida por palmitoilcoenzima A y el glucagón. Y el grupo acetil-CoA se va a transferir al grupo sulfidilo de la cisteína, quedando como un enlace tioéster. Y el grupo acetilo va a ser transferido por la acetilsintetasa. Y después los triacilgliceroles se van a empezar a formar en el retículo endoplásmico rugoso por membranas de unión o por las fatiaciltransferasas, y los nuevos lípidos se van a empezar a agregar en el citosol formando como unas gotas llamadas gotas nacientes, y después va a haber microlípidos de hasta 0.5 micras o menos, van a ser removidas al citoplasma y después cubiertas de proteínas y lípidos del retículo endoplásmico, que es este de aquí, y después van a empezar a migrar hacia la periferia, donde van a ser recubiertos por membrana plasmática apical, y estos son los mentados glóbulos de grasa que están recubiertos justamente con membranas y que tienen un montón que ver con el desarrollo cerebral del niño. Incluso han intentado
Sintetizar esto en algunas fórmulas, pero pues no tiene obviamente el mismo efecto que el que tiene a través de la leche materna. Y bueno, algunas de estas gotas se van a someter a reacciones de fusión para formar gotas lipídicas citoplasmáticas y ya que migran completamente hacia la célula o la parte apical de la membrana. Y los triacilgliceroles se van a formar al combinarse con ácidos grasos libres con coenzima A y van a ser esterificados por glicerol fosfatidiltransferasa en el retículo endoplásmico, que va a dar como resultado el monoglicerol 3-fosfato, y el glicerol es obtenido de la glucosa y fraccionado de otros ácidos grasos, como ya lo vimos en los ciclos de los ácidos grasos, y este paso se va a repetir de forma continua hasta formar los triacilgliceroles, segregándose en el retículo endoplásmico para después formar estas gotitas. Y bueno, esto de una forma muy general, tratando de ser lo más compacta posible. Bueno, es cuando ya se libera la gota de grasa recubierta por la membrana apical. Nada más era como un zoom. Ahora, bueno, hay características de enzimas activas en la leche. ¿Esto por qué o qué tiene que ver? Porque van a decir, bueno, ¿y cómo se digiere la leche? Pues resulta que hay amilasa y lipasa estimulada por sales biliares en la leche en el niño, y aparte hay lipasa en la leche materna, que es activada al contacto con la saliva o, como ya lo sabemos, con cambios del calor. Esto va a generar la degradación de ácidos grasos y puede hacer también cambios en el sabor de la leche. Esto es importante saberlo porque hay quienes tienen una activación de lipasa rápida y entonces solamente con el calor, sin tener contacto con la saliva del niño, y esto puede desencadenar que se empiece a predigerir la leche, lo cual no afectaría al niño si se toma la leche después, por ejemplo, en caso de que la mamá se extraiga, pero sí puede cambiar el sabor y puede dar, como hay saponificación de grasas también, puede generar un olorcito como a jabón. Bueno, la amilasa tiene una concentración constante independientemente del ciclo circadiano. Es igual tanto en pretérmino como en el normotérmino y es más activa en el calostro, cuando hay calostro, y la característica es, bueno, que va a actuar desde la saliva, ¿sí? Y hay actividad intestinal en el lactante, sí, pero hay muy leve y esta se regula hasta los 7 a 9 meses de edad del niño. Y la lipasa estimulada por salas biliares, que va a ser constante, va a tener igual actividad en pretérmino y en normotérmino, es más frecuente en la leche madura y una de las características es que es idéntica a carboxiléster hidrolasa pancreática y bueno, su actividad es constante. Ahora, bueno, pues pasamos a los hidratos de carbono. Con los hidratos de carbono, pues iniciamos con la formación de lactosa. La lactosa, pues, es el principal carbohidrato de la leche humana. Aquí, como un dato curioso, es que la leche de vaca tiene la mitad de lactosa que contiene la leche humana. Esto quiere decir que si nosotros tuviéramos cantidades industriales de leche humana y se la diéramos a un becerro, al becerro le da diarrea. ¿Por qué nos da diarrea entonces la leche de vaca? Pues porque no tenemos más de 5 años, que es cuando empieza la disminución de la lactasa, y porque muchas veces al ordeñar, por ejemplo, sobre todo cuando se toma la leche bronca, al ordeñar la vaca, pues la cola de la vaca está ahí meneándose junto con las ubres y eso puede generar contaminación y obviamente diarreas que no tienen nada que ver con la lactosa, en los que somos tolerantes a la lactosa. Y bueno, se produce a partir, la intolerancia a la lactosa es sumamente rara. Los casos más frecuentes están en Noruega, entonces salvo que se casen con un noruego, pues puede que el niño tenga intolerancia a la lactosa real congénita. Es sumamente rara. Después de la absorción de la glucosa, que va a ser por el GLUT1 en la membrana vasolateral, algunas de estas van a ingresar al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi a través de GLUT1, mientras que las otras se van a convertir en galactosa. Después de haberse convertido en galactosa, la glucosa se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato, se va a unir con el uridindifosfato para formar UDP-glucosa y esta a su vez va a ser convertido en UDP-galactosa por la UDP-glucosa pirofosforilasa y fosfoglucomutasa, y esta va a permitir el paso de la UDP-galactosa al aparato de Golgi.
Y el complejo sintasa va a formar un complejo sintasa que va a ser el B4-GALP1 y LA-LBA. Y que son... ¿Dónde están? Bueno, lo menciono más adelante, lo pongo más adelante. Y bueno, la presión osmótica de la lactosa, como le comenté, en el ingreso va a generar o va a estimular el ingreso de agua al aparato de Golgi desde el citosol y va a formar una doble membrana que va a contener lactosa y agua, y esta se va a expulsar a través de la membrana apical en la primera fase de la leche, que es como comentamos al principio, cuando se empiezan a elongar las celulitas de los lactocitos. Y bueno, esta es otro de la síntesis de la lactosa, como más explicada, donde se va a convertir por una exocinasa, en glucosa 6-fosfato, y después por la fosfoglucomutasa, glucosa 1-fosfato, después entra la UDP-G1C, pirofosforilasa, que le va a agregar grupos fosfato, y después de eso se va a convertir por una epimerasa a UDP-galactosa, que es la que nos va a cambiar, como vimos ya en los ciclos de los carbohidratos, y al unir galactosa con glucosa, pues va a formar la lactosa. Y esto es donde sucede cada una de las cosas. La glucosa, las exocinasas, las mutasas, las fosforilasas y las epimerasas van a estar en el citoplasma, y en el aparato de Golgi es donde va a intervenir la ALBA y el B4-GAL para la formación de la lactosa y para sacar la lactosa del retículo endoplásmico y de la célula. Del aparato de Golgi y de la célula. Y bueno, HMOs, ¿qué son los HMOs? Los HMOs son llamados oligosacáridos de la leche humana, estos son de las siglas en inglés, que son glicanos no conjugados altamente abundantes en la leche humana, son y fueron descubiertos como factor bífido, esto como un prebiótico o como un sustrato para las bacterias y por lo tanto para el desarrollo de la microbiota en los niños. No solo resulta un alimento para los microorganismos benéficos, sino que también va a evitar la adherencia de patógenos, protege contra virus, contra bacterias, contra protozoarios, y va a modular el epitelio y la respuesta inmune, disminuyendo el riesgo de enterocolitis necrotizante. Por eso es tan importante y por eso se fue un foco de atención en los últimos 10 años. Y provee de ácido ciálico, que es un promotor del neurodesarrollo. Es el tercer componente más abundante de la leche humana, y los oligosacáridos de la leche humana son de los más complejos porque, bueno, pues hay oligosacáridos de la leche de vaca, de cabra, de todas las especies que secretan leche, y siendo del 50 al 80% fucosilados en el grupo selenleucina, contra el 1%, menos del 1% de otras especies. Esto favorece el desarrollo cerebral. Y 10 al 30% de los oligosacáridos no son cializados de forma similar a otros primates, sugiriendo una diferencia en la exposición a ciertos patógenos. Este artículo me gustó mucho, si quieren se los paso también. Uno de los datos curiosos es que se llama Everybody Needs a Sugar Mama. Y bueno, aquí menciona justamente las composiciones, cómo son variables entre cada uno de los oligosacáridos de la leche humana, con D-glucosa, D-galactosa, ácido ciálico, L-fucosa. La L-fucosa es muy importante para el desarrollo de ciertos, como prebiótico para ciertas bacterias o microorganismos, y la N-acetilglucosamina. Y bueno, se van a sintetizar de forma muy similar a la lactosa, o sea, en el aparato de Golgi, en las células secretoras, y la alfa-lactoalbumina va a regular la enzima galactosiltransferasa, que va a catalizar la reacción entre la uridin 5-difosfato galactosa y glucosa para producir lactosa, y otra transferasa va a adicionar monosacáridos sobre la lactosa para empezar a formar los oligosacáridos. Esto todavía no está como muy bien conocido, pero hay un montón o sea, no es nada más decir oligosacáridos y que sea uno, sino que hay como muchísimos que son diferentes para tienen muchas funciones diferentes cada uno de ellos. Y bueno, esto fue justamente lo que les comenté. Entonces, si se fijan las posiciones entre la glucosa, la galactosa, la N-acetilglucosamina, la fucosa y el ácido acetilneuramínico, van a variar, depende de cuál
oligosacárido estemos hablando y con una función diferente que puede variar desde inmunológico hasta evitar la adición, la adhesión, perdón, de microorganismos patógenos a la célula del intestino del niño, o como un distractor, o como compitiendo con los puntos de unión, etcétera. Que esto, bueno, estos serían como las funciones. Antimicrobianos, como prebióticos, como modulador epitelial y de la barrera de mucosas, y el efecto inmune en general, que actúa en las células dendríticas y epiteliales, favoreciendo la expresión y como una regulación en TH2 y TH1, lo que nos indica que puede haber diferentes oligosacáridos de la leche humana en madres alérgicas o con hijos alérgicos que en niños sanos. Y bueno, lo que comentaba que puede evitar la unión porque por competencia puede ser modulador intestinal, actúa como en el desarrollo cerebral y por eso les empiezan a adicionar oligosacáridos, pero solo les adicionan uno cuando tenemos mucho más de 40 a las fórmulas. Y modulador de la adhesión de los leucocitos. Y bueno, es un montón de información. Pasamos ahora a lo de las proteínas. Específicamente vamos a hablar acerca de la producción de las caseínas. Con respecto, bueno, las principales son las caseínas y también tenemos pues proteínas séricas, pero bueno, también tenemos otro montón de proteínas como lactoferrina, transferrina, lisozima, inmunoglobulinas, etcétera, que tienen formación totalmente diferentes. Y bueno, las membranas del glóbulo graso también van a conformar de 1 a 4% de las proteínas totales y pues también tienen una formación totalmente diferente, ¿no? Sobre todo porque toman lípidos y proteínas de la membrana. Y la estructura y síntesis y secreción de caseína va a estar relacionada directamente con la disponibilidad de aminoácidos y de glucosa de la dieta, más las vías endocrinas que van a ser dependientes de prolactina, insulina, cortisol, que van a activar la transcripción de mTOR y STAT5, que ya hablamos acerca de ellos. Y mTOR va a regular la captación de glucosa. La glucosa va a producir ATP en la mitocondria por la vía de piruvato, va a bloquear AMPK y TSC, los cuales van a inhibir la activación de MK para así regularse en la transcripción para la producción de caseínas. Van a inducir también la expresión de LFC5, que va a contener el gen de la capa caseína, y el ALBA, que si se fijan tiene mucho que ver con la lactosa. ¿Por qué? Porque se une la lactosa con las caseínas y con algunos oligosacáridos para formar el complejo, y algunos oligolípidos para formar el complejo Hamlet. Entonces, pues, o sea, todas las vías están súper entrelazadas. Y al unirse la insulina con su receptor y dos subunidades, se va a activar a el mTOR, que va a ser un mediador de la síntesis de caseína, va a unirse a la unión o a la fracción 40 en los ribosomas, que va a empezar la transcripción para la captación de glucosa y de aminoácidos para la formación justamente de los diferentes tipos de caseínas. Y una vez formadas las caseínas, como lactoalbúmina y citocinas, se van a formar los ribosomas en el retículo endoplásmico, se van a condensar, van a aparecer unos gránulos secretores visibles, estos se van a mover hacia el aparato de Golgi, donde van a ser glucosados y fosforilados y después colocados en vesículas secretoras, y las caseínas se van a unir en la membrana de forma covalente con el calcio, pero no solo con el calcio, sino también con fosfatos, y para poder ser liberados en la membrana apical, ya sin la membranita con la cual fueron transportados hacia la membrana apical. Y bueno, las caseínas van a tener modificaciones posteriores en el aparato de Golgi, donde se van a unir, dependiendo cada uno, al calcio o al fosfato, y para formar estructuras supramoleculares llamadas también micelas de caseína, y van a ser empacadas en las vesículas secretoras que van a liberarse de esta forma. Y bueno, el proteoma. ¿Qué es el proteoma? Pues el conjunto de proteínas expresadas por un genoma, incluyendo las modificadas después de la transcripción. Ahora, apenas está estudiando acerca del proteoma y se conoce
976 proteínas, de las cuales 152 van a regular esto solo en la leche humana, la transcripción de leche de calostro hacia la leche y hacia la madura. Entonces, bueno, vemos como la importancia de conocer también todo lo de las proteínas. Se está investigando todas sus funciones y pues eso, tanto la investigación de todos los productos que vimos anteriormente nos ha dado como resultado el investigar unas moléculas recientemente descubiertas, bueno, hace como 10 años, pero que tenemos todavía muchísimo desconocimiento al respecto. Y bueno, esta tabla muestra cuáles son las funciones de cada una de las proteínas o cómo tenemos diferencias entre la función biológica de las proteínas que se han encontrado en el proteoma solamente de la leche materna. Y de dónde se encuentra cada una de las proteínas, específicamente en ribosomas, como anteriormente tiene mucho que ver ahí. Y bueno, ahora vamos a pasar acerca de la molécula Hamlet o Human Alpha Lactoalbumin Made Lethal to Tumor Cells. Esta fue descubierta por casualidad y bueno, ha sido propuesta la lactancia como un protector contra el cáncer desde siempre, tanto en niños como en las madres, específicamente en los niños de leucemia y en las madres en cáncer de mama y de ovario y de linfomas en los niños que son amamantados, especialmente más allá de los 6 meses. Y en la glándula mamaria va a haber alfa-lactoalbumina que va a funcionar como un sustrato para la galactosiltransferasa, para la formación de la lactosa, y esta se va a unir con el oleato sódico, que va a tener ahí unos residuos de fosfatidilcerina, mucina glicosilada, que estos son específicamente activos para activar las caspasas, específicamente la caspasa 3, la que va a inducir apoptosis en células tumorales, y en células mamarias al destete como un mecanismo regulador para la involución mamaria. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, se ha investigado por ejemplo, bueno, aquí voy a explicar más o menos cómo actúa. Su diana va a ser esta. Por unión directa se han encontrado apenas estos, que son la unión a 3 ATPasas, a 24 proteínas de la familia RAS, de las GTPasas, a 111 quinasas, que son inhibidor reductor del 69% de 476 quinasas aprobadas. Estas son las dianas que tiene este complejo Hamlet. Y bueno, va a actuar también en las histonas para la formación de nucleosomas, va a inhibir los proteosomas con el acúmulo de proteínas, va a actuar también sobre los canales de iones, donde va a permitir la entrada de algunos electrolitos, y esto va a producir edema no solo en las células, sino en la mitocondria, lo que va a activar el citocromo C y las caspasas, específicamente la caspasa 3, la caspasa 9 y la fosfatidilcerina, y esto va a inducir apoptosis. Entonces, también va a actuar sobre los, evita son sensibles al Hamlet los oncogenes MYC, RAS y H1F1 HIF1 alfa, perdón. Entonces, estos son los que son más sensibles al complejo Hamlet, pero hay un montón de cosas que aún no se han estudiado al respecto. Hay estudios, por ejemplo, en humanos en papilomas cutáneos y en cáncer de vejiga. En cáncer de vejiga esto es importante porque esto se hizo experimental, pero una persona decidió hacerlo porque vio los estudios previos y dijo, ay, pues voy a ir a tomar lechita, y le pidió a una donadora, y esa donadora le dio leche, y durante un tiempo, creo que fue, cáncer de próstata, pero sí está descrito y publicado, y estuvo tomando durante un tiempo, y sus valores ay, ¿cómo se llama lo que se detecta cuando hay cáncer de próstata? ¿Antígeno específico? El antígeno específico, exacto. Después de 6 meses empezó a disminuir hasta ser normal, y él dijo, bueno, pues ya me curé, y dejó de tomarla y volvió a elevarse. Entonces, esto todavía está en estudio. Y en animales está bien descrito en cáncer de vejiga, en glioblastomas y en cáncer intestinal. Y bueno, aquí hay una imagen de la mejoría solamente con la instilación directa de leche materna sobre un papiloma cutáneo, y cómo desapareció, ya nomás le quedó ahí el callito. Y muy bien. Bueno, entonces, pero resulta que Hamlet no solamente actúa como un
cancerígeno, sino también como un antimicrobiano. Se ha visto que inhibe la producción de lactato y de ATP en la glicólisis de las bacterias, específicamente en Streptococcus pneumoniae, y que causa la despolarización y también el transporte de iones en la membrana, generando también el flujo de calcio, lo que va a inducir la permeabilidad de la membrana, lo que facilita que entren específicamente macrólidos a la célula, es decir, que sensibiliza a pesar de que sean microorganismos resistentes. Entonces, o sea, el campo para esta molécula es amplísimo. Y bueno, específicamente por medio de la fructosa bifosfato-aldolasa y la gliceril-aldehído 3-fosfato deshidrogenasa, va a sensibilizar a los antibióticos por estos mecanismos. Y muy bien. Ahora, la microbiota de la leche humana. La leche humana no es estéril. Tenemos en nuestro cuerpo fácil 5 kilos o más de 10 billones de microorganismos, no en la leche materna, en nuestro cuerpo. Y bueno, se ha notado o se empezó a investigar una cosa que se llama ruta enteromamaria, aunque no solo hay enteromamaria, sino genitomamaria, salivomamaria, respiratorio mamaria, salival, intestinal mamaria, etcétera, o enteromamaria. Y resulta que ninguno de estos es estéril, a como lo creíamos antes, ¿no? Que teníamos áreas estériles. No somos estériles y los microorganismos que están en la saliva, vía urinaria, respiratoria, intestinal o gastrointestinal de la madre van a pasar al sistema linfático y a través del sistema linfático a través de la leche humana. Entonces esto va a generar colonización del intestino del niño. Hay un estudio que ya había leído, pero no lo encontré para poner en la fuente y la imagen, en donde se ha visto por PCR que se encontraron hasta positivos, PCR positivos para Giardia y para algunos virus. Entonces esto genera como mucha importancia en la colonización del tracto gastrointestinal de la madre. Y aquí hay que aclarar que esto cambia si la mamá recibió antibióticos en la última semana, en las últimas semanas de embarazo o durante el parto. Eso también es muy importante saberlo. Ahora resulta que hay una cosa que se llama la teoría de la contaminación mamaria, y esto que tiene que ver, bueno, cuando el niño hace succión sobre el pecho, hay una presión negativa sobre el mismo que cuando medio suelta, esa presión genera un flujo retrógrado hacia la mamá, lo que hace que la microbiota del niño entre a la mamá, y eso genera exposición de la microbiota del niño hacia la mama de la mamá, que genera una comunicación que hace que la madre genere anticuerpos específicos contra los microorganismos que tiene el niño. Entonces, cuando el niño está enfermo o la madre está enferma, no hay indicación, incluso cuando hay mastitis, de suspender la lactancia. Y, ok, las funciones de la microbiota son inmensas. Hay relación del IMC de la madre con la microbiota, con la diversidad de la microbiota y por lo tanto con el desarrollo de la diversidad o de la adiposidad en el niño. También hay diferencia en el ácido linoleico y ácidos grasos poliinsaturados, bifidobacterias, obesidad, sobre todo la obesidad que se relaciona, por ejemplo, con más frecuencia de estafilococos, de granulicatela y corinebacterium en la leche humana, que son bacterias que tienden más a ser patógenas. También se ha visto que hay más clostridios y más enteropatógenos. Y bueno, todas estas son las funciones de la microbiota que ya las conocimos, pero se conoce, antes se hablaba acerca de los 1000 días, ahora incluso se está considerando hablar acerca de los 4000 días, es decir, hasta más allá de los 4 años de vida, donde la maduración de la microbiota termina hasta cerca de los 6 años. Entonces, quizás tenga mucho que ver con el tiempo de lactancia que deba o no deba ser, pero aún esto está en estudio. Y esto tiene que ver desde el embarazo, o sea, los 1000 días se cuentan desde el periodo de concepción, la microbiota materna y su diversidad, el uso o no de antibióticos, los metabolitos de las bacterias, específicamente de butiratos, que van a permitir mecanismos inmunes favorables o no, dependiendo de si tienen más producción de butirato o no. Y ahora, bueno, esto es con respecto a justamente la formación de la microbiota del niño, y esto tiene que ver desde el embarazo y desde la microbiota de la mama. Puede ser desde la eubiosis, donde hay una salida perfecta de la leche. Ahora, si tenemos a una mamá que tenga obstrucción mamaria, puntos blancos o puntos de leche, o mastitis, quiere decir que hay una alteración en la colonización de la mama, y esto que está generando la mastitis. La mastitis es una generación de biofilms a través de los ductos que puede ocasionar obstrucción
inflamación y dolor, y también puede estar asociada a lesiones en el pezón, pero esto también puede ser provocado por mala succión en el niño, por frenillo o por alteraciones en la succión y deglución. Y los factores microbianos obviamente también tienen que ver, y los factores médicos en la microbiota de la leche humana. Vamos a tener factores protectores y factores predisponentes, que aquí incluiría el uso de antibióticos de forma discriminada, y esto va a formar la microbiota infantil, que junto con la interacción con otros microorganismos, por ejemplo, es muy diferente si tiene hermanos o no tiene hermanos, y si tiene mascotas o no tiene mascotas, y si bien vive con abuelos o no, o si convive con animales de granja, la diversificación de su microbiota, que va a asociarse a alergias, por ejemplo, o a enfermedades autoinmunes, etcétera. Esta es una tabla de diferencia, de un estudio entre 20 madres, en las cuales se estudió la microbiota de la leche humana, y había mujeres que tenían la mama sana, o que no tenían antecedentes de mastitis, que son todos los que dicen H, y las otras que son de la mama enferma, es decir, de mastitis. Si se fijan, en la mama enferma teníamos predominancia de estafilococos, también predominancia de pseudomonas y algunas otras bacterias patógenas, y de estreptococos, justamente. Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre la microbiota normal y todos los factores de la leche humana que nos van a favorecer a tener una microbiota sana, y esta, a su vez, una distribución de grasa en nuestro cuerpo adecuada o incluso patológica, o una predisposición a tener obesidad o enfermedades no transmisibles. Y como conclusiones, pues la bioquímica de la leche humana no solo ocurre en el lactocito, sino desde la microbiota y el estado de salud de la madre, y termina en toda la bioquímica del desarrollo del lactante. La leche materna es un sello en la programación metabólica, el desarrollo neurológico e inmunológico y en la microbiota, y hace que deba ser una recomendación constante desde el nacimiento, incluso desde antes del nacimiento, como medicina preventiva a corto y largo plazo. Y la leche humana tiene potenciales usos en farmacología, en bacteriología y oncología especialmente. Y pues es todo. Gracias, Carmina. Una barbaridad de información. Muy interesante, porque son desde el proceso mismo, como en un periodo tan corto, ¿verdad? Desde el proceso de la gestación, ¿no? Es impresionante todos los cambios hormonales, celulares, maduración, en fin, factores transcripcionales y todo. Pero ya si nos vamos solo al periodo de lactancia, pues sigue todos esos cambios hormonales que estimulan el proceso, ¿no? Y la producción de cada uno de los componentes de la leche para que sea el alimento idóneo para el mamífero recién nacido. Pero ahora nos dices que se está recomendando extender el periodo de lactancia hasta 2 años. Sí conozco algunas mujeres que extienden la lactancia, son a las que les va muy bien, ¿verdad? Hasta 2 años, y que hacen esto de la lactancia en tándem, lo cual me sorprende de manera muy grata que sean capaces de hacerlo. Bueno, vamos a abrir para los comentarios y preguntas de tus compañeros. Adelante, chicos, pregúntenle lo que quieran sobre biosíntesis de leche materna. Denle comentarios. Espero que todos estén interesados en este proceso, porque ustedes deben de ser los principales promotores de la lactancia, ¿verdad? Dándole tiempo y educación a la mujer embarazada, porque es sensible a recibir conocimientos de cómo puede ella contribuir a la salud del niño que está gestando. Entonces, esto que nos presentó Carmina, pues
es información muy, muy resumida, pero de cierto nivel de posgrado. Y sabemos que existen un montón de pláticas a nivel de difusión, ¿verdad? Muy sencillas, para educar a la sociedad en general, pero sobre todo a las mujeres embarazadas, para que tengan esta información tan importante de los beneficios de la leche materna. Y ustedes deberían de tener los conocimientos, vamos a decir, científicos, de expertos, y poder traducirlos a una plática sencilla que pueda comprender que sí hay, ¿verdad? Porque todos hemos estado en estas campañas de educación para médicos y nutriólogas para que puedan estimular en sus pacientes, ¿verdad? La práctica de la lactancia. Pero por eso este tema siempre lo revisamos y me sorprende la cantidad de información nueva que se va generando acerca de las propiedades de la leche, ¿no? Esto de el complejo Hamlet, no sé a partir de desde cuándo ya existe la información, Carmina, no es muy de hace muchos años, es reciente y es muy interesante. Tiene como 8 años, doctora, y fue descubierto por un estudiante de un posgrado de forma accidental. Ah, ¿te sabes la historia? Sí, sí fue Pues, descubierto por un estudiante de posgrado de forma accidental. Estaba buscando otro tipo de proteínas en la leche y se dio cuenta de que lo puso por ahí en las células cancerosas y se dio de forma accidental y se dio cuenta que hubo apoptosis. Entonces allí pues le comentó a sus jefes y empezaron a estudiarlo y pues ahí se dieron cuenta de los beneficios. Entonces por ahí en Europa fue que esta persona que comento, creo que era un biólogo o algo así, leyó una de las primeras publicaciones de este chico y dijo, pues voy a conseguir leche materna, pues tengo cáncer de próstata, y empezó a tomarla y fue cuando vio eso. Y después alguien más pues publicó eso, esta historia de esta paciente, y llamó la atención a otros investigadores para investigar en otros tipos de cáncer. Y ahorita todavía está en estudio, o sea, todo lo que les mencioné de dónde se está estudiando, o sea, están apenitas saliendo, pues. ajá, sí, es relativamente nueva la información. Oye, y bueno, supondríamos que este complejo Hamlet también se genera, se produce por ejemplo, en las vacas, que son las que conocemos que producen grandes cantidades de leche y que se ha utilizado esa leche pues para hacer como base para las fórmulas, pero sí producen, lo deben de producir, ¿no? Este complejo. Sí, sí lo producen, es específico obviamente de especie, obviamente no se llama Hamlet, se llama Banlet, que es bovín, o sea, de bovino, pues. Claro, También hay claro. de cabra y también hay uno similar de caballo y creo que hasta ahí me quedé en esos de los que he estudiado o de los que se ha estado estudiando, pues para ver las funciones que tiene y ver si son solamente específicas de especie o si funcionan también en humanos, sobre todo por el hecho de que ha sido foco, pues, por ejemplo, para las fórmulas infantiles, para los sucedáneos de la leche, para ver si es posible añadir el Banlet a la leche, a los sucedáneos de la leche o a las fórmulas infantiles para buscar beneficios similares al Hamlet en la leche humana. Pero pues todavía está en estudio, o sea, ni siquiera se han hecho pruebas al respecto de agregarlo, o así. Son como posibles protocolos. Pero está bien, es muy interesante. Ahora, yo te haré las preguntas en lo que tus compañeros se animan, ¿verdad? Pero entonces, nos dijiste que las siglas son Human Alpha Lactalbumina Made Lethal to Tumor Cells. Si por ahí tienes ¿La diapositiva? la diapo. Ajá.
porque entonces quiero entender cómo, y luego nos diste una barbaridad de efectos de este. ¿Por qué le llaman complejo y cuáles son las partes que forman el complejo, aparte de la, pues de la lactalbúmina? Ajá. A ver, déjenme lo presento. Un segundo. Mientras Sheila nos hace la pregunta que tiene pensando, que está pensando. Pero no es sobre Hamlet. No sé si quieran que primero acabemos ese para que no andemos. Sí, si quieres vemos primero eso y luego las preguntas que tengan ustedes. Muy bien, déjenme. ¿Ya aparece o lo? Ya la estamos viendo, sí. Ok. Sí, es alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells. Y bueno, está formada, se llama complejo porque está formada por alfa-lactoalbumina, está formada por el ácido oleato sódico o que son varios tipos. Los más estudiados son el ácido oleico y el vaxenil ácido. Y se le quita el calcio y pues ya, eso es el complejo Hamlet. Y esta pues tiene fosfatidilcerina y la mucina glicosilada. Aquí, una de las cosas importantes que hay que considerar es que se le quitó se ha hecho la prueba para ver si la alfa-lactoalbumina tiene los mismos efectos que Hamlet o si los ácidos oleicos tienen el mismo efecto, o sea, cada uno por separado, y no los tiene. O sea, tiene que ser el complejo. Pero entonces está, digamos, está formado por la proteína, por el calcio, porque ahí veo el circulito rojo de calcio en la parte de Hamlet, ¿no? En la parte izquierda. Y también esto de los ácidos, ¿verdad? Los ácidos oleico y vaxénico, porque un C18 cis con un doble enlace en la posición 11. O sea, a lo mejor sean estos dos ácidos grasos más que están formando, pues, con el calcio, entendemos, porque están disociados y atraen al calcio. Y eso forma parte, o de alguna forma se une a la lactalbúmina, y estos son los componentes principales. No entiendo esto de la fosfatidilcerina, porque esos son fosfolípidos. Ajá. En el oleato pueden encontrarse, o sea, los ácidos bien bueno, la alfa-lactoalbumina se une con oleato sódico, pero pueden ser algunos otros fosfolípidos. Porque entonces, puede ser que, digamos, un fosfolípido es el glicerol esterificado a dos ácidos grasos, a un fosfato y una base nitrogenada. Entonces es posible que estos ácidos grasos sean estos que describen ahí, o que provengan de fosfatidilcerina, no sé tú que si le entiendes. Ajá. Sí, si es el ácido graso o es el fosfolípido, el que está asociado con la proteína. Bueno, yo entendí que era el fosfolípido, doctora. Ok. Pero necesito volver a revisarlo porque la verdad es que es sumamente complejo e incluso, o sea, no son los únicos. Eran como unos 15 pues complejos lípidos que se unían a la alfa-lactoalbúmina y los más estudiados solamente son estos dos. Porque entonces uno aquí lo que yo me imagino es que se forma un agregado. Bueno, recordamos las apolipoproteínas, ¿no? ¿Qué son las apolipoproteínas? Pues son agregados de proteínas, de triglicéridos, de fosfolípidos, de colesterol, y se forma esta asociación de partículas. Entonces, pensando en algo similar, ¿no? Que la albúmina, que pues es una proteína grande, se asocia con estos fosfolípidos y forma se asocian todos estos lípidos con el calcio y con la proteína,
y así es como actúan, pero lo interesante es que describes muchos efectos, que lo tienes abajito en la siguiente diapo, cómo, ¿verdad? Puede tener todos estos efectos. Sí me gustaría que nos pusieras los artículos, este artículo de Ho et al, Sí. porque cómo es que se han realizado los estudios para ver cómo este complejo, esta agregación de fosfolípidos con la lactalbúmina puede desencadenar estas respuestas, ¿verdad? A nivel de núcleo, modificando, ¿verdad? La estructura del proteosoma, de mitocondrial, en fin, todo esto que aquí nos pones y que finalmente la parte interesante que ha llamado la atención es esto de cómo regula la expresión de los oncogenes, MYC y RAS, ¿verdad? Porque esto que nos mostraste de cómo alguien ya hizo la prueba poniendo la leche materna con el tumor o con las células estas tumorales y sí tiene un efecto como que controla la proliferación de las células tumorales. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Tengo una interrogación del tamaño del mundo, de cómo la albúmina cuando se forma esta unión con fosfolípidos y todo esto, puede ser capaz de tener estos efectos tan diversos, pero tan interesantes como la regulación de protooncogenes, ¿verdad? Y así como le hace. Y se los recomiendo a todos. Esta es información muy nueva porque, como nos dices, Carmina, más o menos hace 8 años empieza a salir a las publicaciones sobre esto y pues llaman muchísimo la atención, ¿no? Es decir, la leche materna, podemos concluir, no solamente aporta nutrientes, aporta, que son las partes buenas, ¿no? Aporta inmunoglobulinas, aporta este complejo que previene de que, porque fíjense, el niño está en una fase de crecimiento intenso, ¿no? El recién nacido tiene proliferación y diferenciación celular intensa, y entonces cualquier cosa que por ahí se desequilibre podría también, estos factores que estimulan diferenciación y crecimiento celular en estas fases, que es normal porque el niño crece aceleradamente, pudieran ser utilizados por algunas celulillas ahí maligna, alguna célula tumoral, y también estimular el crecimiento, la formación de tumores. Entonces, ¿cómo es que se asegura la naturaleza de que la leche va a ser idónea para proteger inmunológicamente y nutricionalmente, aportar al niño para que pueda crecer y además para que no vaya a desarrollar alguna cuestión tumoral? Esto es fabuloso, fabuloso, así es mejor que la ciencia ficción porque es verdad, pero tenemos que conocer más de cómo, ¿verdad? Para no andar diciendo ahí que sí, la leche materna y todo, es decir, fíjense, esto generalmente los médicos no lo manejan. Probablemente algunos sí, ¿no? Los pediatras, ojalá que lo manejen. Y aquí tenemos pediatras, entonces ahorita se me van a venir encima. Pero no sé si lo manejen bien, porque es información importantísima, ¿verdad? Para entender las maravillas de la leche humana. Y una vez que las comprendo, puedo convencer al mundo, a las mujeres embarazadas, de que lo deben de hacer. Ahora, sí también nos diste aspectos negativos. Por ejemplo, sabemos que a través de la leche se transmite el VIH. Bueno, el VIH, hasta donde yo sabía, no. Pero los virus, el COVID, sabemos que sí. Y otra serie, otra serie de
vamos a decir, bacterias y virus que pueden ser transmitidos desde la madre a través de la leche al niño. Y lo que nos comentaste al final, que también el niño puede regresar a la madre algunas de las bacterias que puede estar desarrollando, ¿verdad? A su temprana edad. Pero esos son los aspectos negativos. Los aspectos positivos son impresionantes, ¿verdad? Cómo la naturaleza diseña, y fíjense, esto no lo diseñamos nosotros. Nosotros con trabajo lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué la naturaleza protege de esa manera a un ser vivo que tiene que crecer sano y desarrollarse en un tiempo tan corto? Ahora, los humanos somos los que tenemos un periodo de gestación de los más largos. Otros tienen periodos de gestación más cortos, otras especies, ¿verdad? Pero sí me gustaría leer más de esto, Carmina, porque me quedan interrogaciones del tamaño del mundo sobre cómo es que le achacan, y ahorita puedo decir, le achacan todas estas efectos a este complejo, ¿verdad? Es probable que sí, no es probable, yo creo que sí los tiene, pero mi pregunta es ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo para explicar estos efectos? A lo mejor se desconoce gran parte de esto, pero para ir desenmarañando, ¿verdad?, el conocimiento. Me pareció relevantísima esta parte. Bueno, ahora sí, yo me podría aquí seguir con Carmina preguntándole cosas, pero se trata de que ustedes le pregunten y le hagan sus comentarios. Creo que Sheila ya estaba lista, mientras le vamos dando tiempo a los demás para compartir preguntas y comentarios. Adelante, Sheila. Gracias, doctora. Ay, pues muchas gracias, Carmina. Fue mucha información, la verdad. Creo que abordaste casi todo, si no es que todo lo de los componentes de la leche humana. Me sirvió muchísimo y tengo muchas dudas. Primero, aprovechando que estamos en lo de Hamlet, no sé si hayas podido encontrar información, yo no tengo ni idea, de si este compuesto no se degrada al momento de que pues, pasa por el intestino o si ejerce su efecto directamente en las células intestinales, con eso de que estamos viendo del eje entero inmuno-neuromamario. Entonces, no sé si esa información la tengas de Hamlet. Y ahorita te quería preguntar otras cosas de los oligosacáridos. Esta es resistente a pH gástrico del niño, que bueno, es diferente al pH gástrico del adulto, por ejemplo, pero resiste el pH gástrico del niño y resiste también enzimas pancreáticas. Entonces quiere decir que se absorbe así como complejo. Pasa del intestino del niño a su interior. Sí, doctora. Sí, bueno, no es difícil de entenderlo porque las inmunoglobulinas pues también pasan, ¿no? Y son proteínas enormes. Entonces, si una inmunoglobulina puede cruzar la barrera intestinal del niño, pues claro que también puede cruzar Hamlet, pero es una buena pregunta de Sheila, ¿verdad? Pues no se degrada, no se altera para nada en el tracto digestivo del infante. No, dice Carmina que no, Sheila. No se degrada y lo increíble es que es específico, o sea, para células cancerosas y para bacterias patógenas. Sí, es que eso está padrísimo porque, pues, o sea, yo me quedé pensando de las principales neoplasias en niños chiquitos, pues son las hematológicas, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo las Leucemias y para linfomas. regular? O sea, ¿cómo es que llegan? Entonces, eso está muy padre. Y mi otra duda era, aprovechándote que tenemos aquí, sobre los oligosacáridos. Sí. Primero, bueno, es que pues como todo varía mucho respecto de la alimentación de la mamá, de su entorno, y también había visto que por el grupo sanguíneo. Y todas estas variaciones me hacen preguntarme, los oligosacáridos que se le agregan a las fórmulas, ¿realmente
ayudarán de igual manera a todos los niños a establecer microbiotas, tomando en cuenta que realmente los HMOs de cada mamá son tan diferentes? Pues sí, bueno, es que si comparas niños amamantados con niños con fórmula, la diferencia es muy amplia, muy, 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 muy grande. De hecho, pues ya las hay esas comparaciones hasta los 5 años y las diferencias son muy grandes sumadas al tipo de nacimiento, que también es parte de la principal colonización del niño. Creo que solamente hay dos, que son los llamados FOS y GOS en las leche, en las fórmulas, y tienen, pues sí tienen efecto en crecimiento de bifidobacterias y en disminuir un poquito el riesgo de alergias. Es en lo que se ha visto. Y en cuestión de prevención de enterocolitis necrosante, cuando no es posible la lactancia por alguna situación, ¿sabes si hay como que ya algún ensayo clínico bien sobre qué tipo de probióticos se puede utilizar? Porque hasta donde yo me quedé como que eran muy inconstantes y pues está el riesgo de que como las uniones intercelulares están muy abiertas en enterocolitis necrosante, pudieran esas bacterias ingresar a torrente sanguíneo y todavía empeorar el cuadro de enterocolitis. No sé si haya como que información sobre que si sí se pueden utilizar para prevenir probióticos en prematuros. Sí, pero es un tema como muy complejo justamente esto de la enterocolitis, porque por ejemplo hay teorías que dicen que la enterocolitis es una respuesta posiblemente alérgica a la proteína de leche de vaca. Entonces eso generaría la inflamación y la separación de los espacios intracelulares que permitiría más paso de esta proteína y más proceso inflamatorio y obviamente la disregulación de la microbiota. Sí hay específicos, uno de ellos es Reuteri, que casualmente también se usa para alergias, pero sí las hay. De hecho, para lactobacilos y microorganismos este, como probióticos, hay un montón de estudios ya. Hay incluso para Parkinson, trastornos neurológicos y para depresión y para Alzheimer, por ejemplo. Muchas gracias, Carmina. ¿Más preguntas, chicos? Yo, lamentablemente me perdí muy buena parte de tu exposición, no alcancé a llegar, por lo de la vacuna. Sí. Y no sé si lo mencionaste o no, pero yo tengo porque me lo perdí, tengo la duda de cuál es el mecanismo por el que protege de obesidad. Si es propiamente la microbiota, o sea, que la lactancia protege de obesidad al niño, si es propiamente por la microbiota que juega ahí mucho, o si hay otros mecanismos genéticos o algo así. Hay un montón de mecanismos. Uno de ellos es la microbiota, que la microbiota de la madre obesa se hereda al niño y como sabemos hay factores que favorecen la degradación de ciertos nutrientes. Entonces la gente obesa tiene menos producción de butirato y menos sus microorganismos no digieren tanto algunos macronutrientes y eso hace que la persona los absorba más. Entonces, la diferencia entre la madre obesa o madre sana, esa es un factor muy importante. También hay cambios en la composición de la leche en la madre obesa y en la madre sana. Y también hay señalización de la leptina a través de la leche humana y como un señalizador, por decirlo así, de saciedad. Oye, Entonces, ay, perdón. no, está bien, termina Mónica y luego yo le comento sobre leptina, sí. Entonces, sobre todo interfiere, o sea, al 100% si la mamá está sana o no, o sea, no es propiamente si le das leche materna o no, sino la salud de la mamá, a lo que te estoy entendiendo. Sí, de hecho, eso, por ejemplo, en algún momento lo llegué a decir de lo importante que es porque si te fijas con todo esto, efectivamente las mujeres generamos la salud de las siguientes generaciones. Sí, o sea, yo tenía la concepción de que con darle lactancia materna ya lo estabas protegiendo de la obesidad, pero nunca me había puesto o no lo había revisado de lo que estás diciendo de si la mamá es sana o es obesa. Súper interesante, Carmina. Doctora, y aprovechando que tengo el micrófono abierto,
por lo mismo que no alcancé a llegar, ¿cree que sería posible que nos mande esta grabación Sí, para poderla revisar? ajá, yo con mucho gusto la saco y la pongo ahí en el tablero. Ay, muchas gracias, doctor. Porque sí es muy interesante. Sí. Fue mucha información y necesitamos volver a verla para digerir tanta cosa. Y me pesó muchísimo no haber alcanzado a llegar a tiempo. Lo bueno es que pues se está grabando. Así es. Gracias a las dos. Yo tengo una pregunta ahí relacionada a la pregunta de Mone. Adelante, Mariana. Sobre la obesidad en las madres, estos cambios es, por ejemplo, si se embarazaron ya teniendo sobrepeso o obesidad, o hay diferencia en aquellas mujeres que eran normopeso antes del embarazo y que ganaron infinidad de kilos durante el embarazo. Porque pues pueden tener un peso normal y no sé, subir 20 kilos, que no es sano, pero si hay diferencia entre ya embarazarse con sobrepeso o obesidad o solamente la ganancia ponderal durante el embarazo. Sí, es diferente. Fíjate que lo que he leído es en base a mamás que se embarazaron obesas o que están obesas durante la lactancia, ambas. Pero no específicamente, no he visto que especifiquen la ganancia de peso durante el embarazo. Pero sí esos dos factores, o sea, tanto madres obesas o con sobrepeso o con trastornos metabólicos asociados al mismo, en que se embarazaron así o que amamantan así, bajo esas condiciones. Sí, esto de la mujer obesa y la gestación, ¿verdad? Porque ahí es donde hay una serie de adaptaciones y cambios epigenéticos que van a predeterminar un alto riesgo de obesidad en el niño, independientemente de la lactancia. El periodo de gestación de una mujer obesa confiere un alto riesgo al feto para que pueda tener este alto riesgo de obesidad, ¿verdad? Pero después también durante la lactancia o lo que pregunta Mariana, ¿verdad? Muchas mujeres incrementan su peso durante la gestación sin haberlo tenido antes. Ahí deberíamos de consultar los estudios, seguramente existen, pero pienso que el peor efecto es de las mujeres que llevan mucho tiempo con obesidad y se embarazan obesas, más que de aquellas que incrementan el peso durante la gestación, pero hay que investigarlo, ¿verdad? Ayúdenme buscando eso, porque es interesante. Cómo vamos heredando estos factores desde la abuela, la madre y el nieto, ¿no? La tercera generación. Bueno, yo quiero esto de la leptina, Carmina. Hay muchos estudios con leptina y los niveles de leptina, el contenido de leptina en la leche de las mujeres obesas y de las mujeres no obesas. Es decir, mujeres que están lactando y son obesas con respecto a mujeres normales que también están. ¿Cuál es el contenido de leptina en la leche? Y no se ha visto diferencia. Estos resultados los vi presentados en un congreso latinoamericano de nutrición y era un estudio hecho en México, muy grande. Faltaban muchos resultados, pero el interés de ellas era comparar esto, qué cantidad de leptina hay en la leche materna de unas y otras mujeres. Hasta donde presentaron no había diferencias. Es decir, no le podemos echar la culpa a la leptina porque al parecer sí hay una elevación de leptina por el exceso de grasa, pero no veían que hubiera cambios significativos. También habría que consultar más sobre leptina, ¿verdad? Sí, leptina es una hormona muy interesante porque, fíjense, tiene que ver con la reserva de grasa. Las mujeres muy delgadas, como por ejemplo las modelos o las bailarinas que se mantienen con un porcentaje de grasa tal vez menor al deseable, no ovulan.
y se ha visto que está relacionado con los niveles de leptina. Es decir, leptina le dice al hipotálamo, ¿sabes qué? Este organismo no tiene suficiente grasa para poder gestar y lactar un nuevo producto. Entonces no hay ovulación, hay amenorrea en estas mujeres tan delgadas y está relacionado con leptina. Entonces, como que favorece, es decir, no vas a gestar, si no estás preparado no vas a gestar algo nuevo. Pero no he visto mucho de la influencia de leptina en la leche, para echarle la culpa de que los niños toman más leche porque hay más leptina o algún efecto. ¿Qué nos dices, Carmina? Bueno, el efecto que se había estudiado más era con respecto a más bien como con los patrones de alimentación con sólidos, no propiamente con la leche. Bueno, ahí tendremos que buscar más información. Pero bueno, ahí se los dejo, porque en este posgrado hay algunas alumnas que han tomado el tema de la leptina en modelos animales y en mujeres lactantes. Bien, ¿más preguntas y comentarios? Entonces ahí sería más bien, no tanto por la leptina, sino por lo que comentabas de la microbiota, ¿no? O sea, es que ya me surgieron como muchas dudas y ni siquiera sé cómo expresarlas. O sea, en sí son múltiples factores los que hacen que el niño genere obesidad, ¿no? A lo que entiendo, no es nada más uno. Y la leptina, por lo que dice la doctora, no es como el punto determinante. Entonces, ¿sería como tal la microbiota? Esa es una, y tengo otra. Pues, bueno, donde revisé, sí mencionaba como que la leptina, pero sí lo decía de forma como podría influir en el apetito del niño. Lo que pasa es que la leptina, perdón que me meta, la leptina es la hormona que te da la señal de saciedad. Entonces, los bebés alimentados con leche humana, se les da esta leptina, bueno, a partir de la leche humana, y entonces ellos autorregulan su ingesta, y a partir de ahí la diferencia con los que son alimentados exclusivamente con fórmula, en los cuales las mamás somos las que regulamos la ingesta del niño. O sea, nosotros decimos, ay, no comió suficiente, ay, le faltó, es que esta vez comió poquito, y le zampas más onzas en el biberón, y entonces esta leptina no está, y la señal de saciedad no está inhibida. Entonces, por lo tanto, esto a la larga va a repercutir en la saciedad que va a tener como preescolar, como escolar, y entonces ahí va la señalización para la obesidad eventualmente. Yo iba a hacer un comentario justo con lo que acaba de comentar Mariana, porque creo, o sea, obviamente sabemos que es un tema súper extenso y todo el tiempo la leche humana está sorprendiéndonos con nuevas cosas, pero sí hay estudios que mencionan que independientemente del estado nutricio de la mamá, si tiene obesidad o incluso tiene desnutrición, sabemos que puede haber algunas variaciones. Perdón, apagué mi micrófono. Justo como comentaba la doctora de lo que se mencionaba en uno de los congresos específicamente de leptina, realmente no son tan significativos los cambios que hay en la composición de la leche como para pensar que pudiera ser algún riesgo de algún tipo de enfermedad para el bebé, independientemente del estado nutricio de las mamás. Incluso se ha visto en mamás con desnutrición crónica que la leche materna sigue siendo prioritaria, aunque la mamá tenga desnutrición, versus cualquier otro tipo de sucedáneo. Entonces, con obesidad, lejos de ser un riesgo para el bebé en que la lactancia genere un riesgo para obesidad, sería al contrario, protector. Pero sí hay que cuidar también otro tipo de hábitos de alimentación que se están dando desde la lactancia, por ejemplo, aquellas que dan lactancia transferida, en las cuales, como menciona Mariana, no hay un control al 100%, aunque sea leche materna, porque el biberón, pues es una turbochela, o sea, el bebé le podemos embutir ahí 5 onzas y se las va a atascar todas. Entonces, ahí hay como que esa parte
que ya no es tanto de la leche materna, sino otros factores que influyen al respecto. Entonces son muchas cosas que tendrían que tomarse en cuenta. Interesante, Citlali. Claro que sí, son muchísimos factores. ¿Comentarios, más comentarios y preguntas para Carmina? A mí ya me quedó más claro. La otra pregunta era justamente eso, que entonces si a pesar de todo lo que estábamos comentando era mejor la lactancia materna, y ya con lo que complementaron Mariana y Citlali ya me quedó completamente claro. Muchas Sí, gracias. de hecho, incluso, por ejemplo, el estudio que mencionaba la doctora como de factor en contra con respecto a la microbiota, lo que se mencionaba es que sí se pasa, pero que ejerce un efecto de colonización benéfica y que la misma leche materna inhibiría el crecimiento de patógenos que pudieran causar algún daño. Obviamente sí hay contraindicaciones para la lactancia, que es la tuberculosis no tratada, el VIH, sobre todo cuando, bueno, mejor dicho, salvo cuando hay conteo no detectable y que el paciente esté sumamente, la mamá está sumamente estable, pero aún así hay mucho, o que no tenga a disposición de la fórmula, en ese caso, pues sí. Pero si no, CMV, tuberculosis no tratada, VIH, serían como las principales, y herpes específicamente en la mama. Y en tuberculosis, sí, adelante, Mónica. depende de la baciloscopía, ¿no? O sea, si la baciloscopía ya sale negativa, sí se puede, ¿no? ¿O estoy mal ahí? Sí se puede, es solo tuberculosis no tratada o no controlada. Ah, ok. Gracias. Oye, Carmina, nomás para que me quede clarísimo. Fíjate que con esto del VIH, el doctor Jaime Andrade, que ya fue rector del CUCS y que es inmunólogo allí en el hospital Fray Antonio Alcalde, él al menos estaba mucho tiempo a cargo de los pacientes de VIH. Y yo lo invité varias veces a dar la plática sobre VIH. Y él enfatizó que no había problema de transmisión de VIH por la leche materna. Y ahora tú dices que sí, ¿o cómo? Sí, doctora, los artículos mencionan, y bueno, de forma muy general también la OMS, como una contraindicación para la lactancia, salvo que no haya disposición de fórmula. Pero hay algunos artículos que dicen que si la madre, sus conteos son no detectables, pudiera amamantar sin problema. Pero, o sea, no lo lanzan como una recomendación, porque hay mucha gente que no tiene controles adecuados. Entonces, si un paciente con VIH está no detectable, pudiera amamantar sin ningún problema y con pocos o incluso nulos riesgos. Pero pues yo creo que se tendría que individualizar en cada caso. Algo como importante con esto es que se sugiere que esta recomendación no se haga como a población abierta, porque puede generar confusiones, porque pues usted sabe que hay gente que toma lo que le conviene, o que yo les digo que es como la Biblia, que interpretan a su conveniencia. Entonces, que se haga más bien entre personal de salud para que se individualice entre cada caso. Ah, claro. Entonces, sí, yo siempre me quedé con esa información de que el VIH no se transmitía a través de la leche materna, pero tiene sentido lo que me comentas, de que depende de la cuenta de virus, de la carga viral circulante, ¿no? Si la mujer está tranquila o no tiene signos, o su carga viral es muy baja, podrá hacer lactancia. Si no, no. Y claro, tendrá que ser, porque estoy pensando en las mujeres africanas, en donde el VIH todavía, la prevalencia es alta y son mujeres de escasos recursos como para estar con fórmulas, ¿verdad? Pero está bien, hay que tener la información. Y creo que tu comentario es muy sensato. Hay que individualizar el asunto. Bien, ya no nos queda mucho tiempo, pero de todas maneras, más comentarios y preguntas. Respecto de lo de VIH, perdón.
había revisado que en ese tipo de casos sí es 100% recomendable dar lactancia porque no vas a exponer al bebé a tal vez fórmulas cuando ni siquiera está el recurso para potabilizar agua. Entonces, pues sí, o sea, es lactancia sí o sí. Exacto, y quitarle el resto de los beneficios que ya comentamos, ¿no? Que lo pondría más en riesgo al niño y que a lo mejor mermaría la supervivencia por lo menos los primeros 6 meses del niño. Y además en zonas que son como demasiado despobladas, la mayoría de niños nace por vía parto, entonces la mayoría ya tienen el factor de riesgo de entrada. Entonces, pues es mejor darles lactancia materna al 100%, por el lado que se le vea. Ah, claro, sí, el nacimiento es a través de parto, entonces, sí, ahí ya hubo una posible contaminación. ¿Por qué quitarle la leche materna? Bien, ¿qué A más? mí ¿Qué yo más solamente preguntas? me quedó como un comentario acerca de las contraindicaciones de la leche materna. Comentabas que cuando tienen niños chiquitos y que están todavía amamantando, que la oxitocina pues, está presente y que eso podría como provocar o que era la recomendación. Pero nos decías que no había receptores hasta partir como de los 5 días antes de, ¿verdad? Entonces, en ningún momento es como contraindicación como tal el amamantar a un bebé pequeño cuando estás embarazada. Los receptores de oxitocina están hasta el último trimestre, entonces, pero acuérdate que hay progesterona, entonces la progesterona va a hacer que disminuya la producción de leche y al haber esa disminución de leche, pues los efectos que había comentado que puede haber como retención de electrolitos y como encapsulación de la lactosa en el lactocito, esto va a hacer que ocasione un cambio en el sabor de la leche y puede que el mismo niño se destete solo por los cambios en el sabor, porque es una leche más salada. Entonces se desteta, puede destetarse o no, porque la succión va a mantener de todas formas no tan alta, pero sí va a mantener como la prolactina produciendo leche o en niveles que va a continuar produciendo leche. Puede que se destete, pero solito, sin que tú hagas nada. Y pues si se desteta no hay problema. Eh, y si no se desteta, se pudiera continuar. Y si no hay, si llegó a término y continúa lactando, por ejemplo, y es algo que se ve y que ya está súper descrito, que la mamá tenga a su bebé recién nacido y al chiquillo de 2 años acá en la otra chichi, ese estímulo, el niño mayor tiene mayor fuerza de succión y eso va a generar que haya más producción de leche y eso asegura la nutrición del menor, porque es como algo que se piensa frecuentemente de que le va a quitar su lechita. No pasa así, no pasa así. Y al mismo tiempo, el niño mayor va a exponer al menor a su microbiota, haciéndola más diversa y más sana. Entonces, realmente no habría contraindicación de retirar la lactancia cuando hay otro niño mayor que esté siendo amamantado. Y durante el embarazo, mientras sea un embarazo saludable, no hay ningún problema. No, si la no mamá habría... ya tiene algún problema de amenaza de aborto o algo, ahí sí, porque Sí, tenemos que cuidar el binomio. Pero sí, realmente no hay contraindicación mientras sea un embarazo sano. exacto, no habría ninguna contraindicación durante todo el embarazo si es un embarazo sano. A lo mejor aquí recomendar, lleva alguna dieta especial o algo. Una de las cosas que sí se recomienda es suplementar calcio porque durante la lactancia, si en el embarazo creo que es como 800 miligramos de calcio los requerimientos y durante la lactancia aumenta hasta 1500. Entonces ahí sí habría que tener como cuidados con la suplementación de esto. Me perdí esa parte porque no llegué. Pero, ¿qué hay de esta parte que dicen los gines que pelean que puede ocasionar un aborto espontáneo? Yo Pues, digo que no, a lo poquito que he revisado, pero no me he metido a fondo y yo peleo que no, o sea que sí se debe seguir en tándem, es pero no que sé realmente si hay una base para pelear eso. sí, sí hay una base, son lo que comentábamos que son los receptores de oxitocina que no aparecen hasta el tercer trimestre, incluso hasta 3 semanas antes del parto. Entonces no habría ningún problema, no habría ningún problema con amamantar durante todo el embarazo. Hay unos que lo recomiendan porque, pues yo creo que recomiendan suspender la lactancia porque creo que se les olvida que los receptores están activos a partir del tercer. Yo creo que no saben, o sea, y te lo digo porque mi ya esposo es gine y nos hemos peleado así del chongo que yo le digo, es que no les quites a las pacientes su lactancia, o sea, ¿por qué se las quitas? O sea, y de verdad nos peleamos. Y yo no sabía
honestamente no sabía que hasta el tercer trimestre, pero yo le decía, es que todo lo que yo he leído sí lo recomienda. Entonces, y él me decía, no, es que puede ocasionar, ahora ya tengo bases para pelearlo bien, como debe ser. Porque de verdad, o sea, a más de una paciente de él le ha quitado la lactancia y yo me enojo mucho. No, y es Entonces, súper común. sí, Les transmiten incluso el miedo a las mamás. Entonces llegan las mamás y es como de, es que me dices que sí se puede, pero a mí ya me da miedo porque mi doctor me dijo que no se puede, entonces mejor para prevenir, mejor se la quito. ¿y a quién es a los primeros que tenemos que educar? Pues al doctor, ¿verdad? Porque él es el que está ahí con la paciente. Entonces, no sé si tengas algún documento, Carmina, que me pudieras hacer favor, donde venga esto de los receptores. Te digo, para ahora sí pelear con bases científicas como Dios manda. Ok, Mariana, ¿querías comentar algo? No, ya nada, ya lo dije. Ok, bueno, Carmina, esperamos que nos pongas más información disponible para poder ampliar estos conocimientos y actualizarnos, ¿verdad? Porque es un tema, pues, crucial para ustedes, para todos. Y sí hay que tener la base científica, ¿verdad? Nada de que creo o yo escuché, sino aquí dice, ¿verdad? Y es un journal de buena fuente. Y bueno, con respecto a eso, doctora, no sé si quiere que abra una carpeta porque realmente, o sea, de lo que hablé, puse que son 7 fuentes, pero fueron 51. ¡Wow! No, escógenos las que te parecieron más informativas, porque no vamos a leer 51. Bueno, al menos yo no, pero está bien. Ponnos algunos que tú consideres actuales y relevantes, ¿verdad? O a los que quieran mucho más que eso, pues le preguntan a Carmina. Pero interesante. Esperamos que este tema lo sigan ustedes conociendo más y mejor para que eduquen a pues al equipo de salud, no solo a las personas, a las mujeres embarazadas y lactantes, sino eso, a los ginecólogos, a los pediatras, a todo el que le haga falta. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Eric, otra vez no te escuchamos, pero te prometo yo ya sabía que este tema era larguísimo, pero la próxima clase inicias tú y te damos el micrófono y las cámaras para escucharte y tenemos mucho interés en lo que tengas que decir, porque casi no hemos oído de ti comentarios, ¿verdad? Entonces ahora es tu turno. Bueno, chicas, que tengan buen fin de semana. Gracias por unirse a la clase. Los veo el próximo viernes. Muy bien, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.